Muy bien, hoy día nos toca semana 5, intermedio temprano. Ya recuerden que todo el curso de HP lo estamos haciendo cronológicamente. Estamos avanzando de a pocos, etapa por etapa, periodo por periodo. ¿Ya? Muy bien, recuerden que estamos viendo Perú prehispánico, Perú antes de los españoles, ya el Perú precolombino, y tenemos acá lo que vamos a ver hoy día. Hoy día vamos a ver cuál es la diferencia entre esta palabrita, intermedio, y la otra palabrita, que lo vamos a ver la próxima semana, horizonte. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? ¿Cuál se aplica a qué circunstancia? Vamos a ver características de este periodo. Vamos a ver una cultura muy conocida por el señor de Zipán, que yo sé que tú recuerdas de tu colegio, Mochica, las líneas de Nazca, y otras manifestaciones culturales, otras culturas de este periodo. Y por último, preguntas, ¿no? Que eso va a quedar como un pequeño trabajo para ti, ¿no? Para los que quieran practicar. Muy bien, ahí en las imágenes vemos a María Reich, que como sabemos es una persona que dedicó muchos años de su vida, hasta su muerte, a estudiar las líneas de Nazca. Y ahí vemos un descubrimiento arqueológico muy conocido, el señor de Zipán, ¿no? A la mano izquierda. Muy bien. Empezamos entonces. Vamos a ver cómo se divide la historia del Perú pre-incaico, o sea, las culturas, cómo las dividimos en el tiempo. La primera etapa que ya hemos visto, repito, que ya hemos visto la semana pasada y antepasada con Chavín y Paracas, es Primer Horizonte. También se le llama horizonte temprano. También se le llama formativo, ¿no? Eso es todo lo que hemos visto la semana pasada y la antepasada, semana 3 y 4, para que te recuerdes, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy día es la siguiente etapa. Recuerda que estamos yendo paso a paso. Esta siguiente etapa se llama primer intermedio, también se le llama intermedio temprano. Por lo tanto, chicos, si hay un primer intermedio, va a haber un segundo intermedio. ¿Ya? Eso tenlo en cuenta. Muy bien. También se le llama desarrollos regionales tempranos, ¿no? Porque es el primer intermedio. También se le llama primera regionalización, ¿no? Estas palabritas de regionalización, desarrollo regional, vas a entenderlo con la siguiente diapositiva, ¿ya? Luego, también se le llama la época de las sociedades hidráulicas. ¿Por qué? Porque tanto Mochica como Nazca, que son las culturas más importantes de este periodo, van a enfrentar un gran desafío. Ese gran desafío era la escasez de agua. Porque recuerda, Mochica y Nazca, ¿dónde se ubican? En la costa. Y la costa se caracteriza porque sus ríos, y eso lo vas a ver en geografía, son irregulares. O sea, hay épocas en las cuales el río está cargado de agua, pero hay épocas en las cuales el río está hasta las patas o simplemente desaparece. Ya hay ríos que son tan irregulares, tan arreicos, que llegan a desaparecer en épocas secas, ya donde no hay muchas lluvias. Entonces, eso es un problema muy importante que van a tener que enfrentar, la escasez de agua. Y recuerda, la costa es prácticamente un desierto y es otro problema. Por lo tanto, no hay tierra para cultivar. A diferencia de la sierra, donde hay valles interandinos, a diferencia de la selva, donde hay valles longitudinales, hay mayor porcentaje de vegetación. En la costa, la mayor parte, desierto. Y obviamente en el desierto escasea el agua y las plantas no pueden vivir. Por último, es la época de maestros artesanos. Ya esto es una de las preguntas que acabamos de ver en el quizzes, chicos. La época de maestros artesanos. O sea, en esta época van a desarrollarse los pueblos que van a tener la mejor cerámica de todo el Perú antiguo. ¿Ya? Si nosotros queremos comparar la cerámica de Chavín, la cerámica de Paracas, la cerámica de todas las culturas, ¿cuál es la mejor cerámica, la de mayor calidad? Es la que vamos a ver hoy día, la cerámica de los Nazca y los Mochica. Sería más o menos así, ¿no? Como el gráfico que creo que ven en psicología, ¿ya? Todo empezó con los Chavín, más o menos. Esta época es la época de mayor apogeo y lo que vamos a ver la próxima semana y con los incas, otra vez vuelve a caer la calidad, ¿no? Entonces, en esta época es la época de mayor calidad de la cerámica.
ya la mayor calidad de la cerámica, el mayor desarrollo alfarero. Bueno, y lo que viene después es lo que vamos a ver las próximas semanas, ¿no? La próxima semana vamos a ver Tiahuanaco y Huari. Tiahuanaco y Huari pertenecen al segundo horizonte, también llamado horizonte medio, también llamado imperio Huari, porque el Huari va a ser una sociedad muy importante, constructores de ciudades, porque Huari va a tener ciudades cabeza de región, eso ya lo vamos a explicar la próxima semana. Y bueno, esto ya con calma lo vemos la próxima semana, ¿ya? Pero recuerda que estamos acá, hoy día estamos acá, en la segunda parte, primer intermedio, ¿ya? Muy bien, listo. Acá está la diferencia entre un horizonte y un intermedio, ¿ya? La diferencia entre un horizonte y un intermedio. Mira, el horizonte, una cultura grande, una cultura que tiene un territorio considerable, ¿no? Como dice acá, son periodos de integración, o sea, de fusión. Todas las culturas pequeñas se unen para formar una cultura grandota. Eso es lo que quiere decir horizonte, un periodo de integración, de fusión, de unión, ¿ya? Un periodo donde hay una cultura dominante, ¿ya? Una cultura dominante, como ves acá en el mapa. No hay varias culturas, hay una sola, y esa cultura es extensa. Mientras que en el periodo intermedio, como puedes ver, hay varias culturas. ¿Ya? Cultura por acá, cultura por acá, cultura por acá. Eso es la diferencia entre un horizonte y un intermedio. Así que trata de memorizarte este mapita, ¿no? A través de este mapa trata de entender la diferencia entre un horizonte y un intermedio. Horizonte, integración, cultura panperuana o dominante, así también se le llama. Intermedio, florecimiento local. Es decir, esa cultura dominante se va a separar en varias culturas. Ya como lo que pasó con Chavín, por ejemplo. Chavín abarcó gran parte del territorio peruano, pero luego que Chavín cayó, ¿qué pasó? Surgieron varias culturas, la que hemos visto la semana pasada, formativo final. Ya esa es la diferencia entre un horizonte y un intermedio. A través de los mapas vas a entenderlo mejor, ¿ya? Muy bien, listo. Entonces, hoy día vamos a ver primer intermedio. Como puedes ver en el mapa, es un intermedio, ¿sí o no? Porque vemos varias culturas. Cultura por acá, cultura por acá, por acá, por acá. Hay varios parches. No es una sola franja, son varios parches, ¿ya? Varias culturas diseminadas, ¿no? Por todo el territorio. Tenemos cultura por acá en el norte, por el centro, por el sur, por la costa, por la sierra, etc. Entonces es un parche de culturas, es un florecimiento, como se le llama, ¿ya? Por eso es un intermedio, ¿ya? Estas palabritas de horizonte e intermedio, ¿quién las dio? Las dio John Rowe, ¿ya? Él es el que propone estas palabras de horizonte e intermedio. Recuerda, repito una vez más, horizonte es integración, una cultura dominante o panperuana, mientras que intermedio es florecimiento local, ¿ya? Hay varias culturas regionales, mientras que por un lado hay una o dos culturas a lo mucho, en la otra hay varias culturas, ¿ya? Por eso el día de hoy vamos a ver un aproximado de 6 culturas, a diferencia de la próxima semana, que solo vamos a ver 2. Ahí puedes ver una diferencia, ¿sí o no? Hoy día, como es intermedio, esta clase trata del intermedio, vamos a ver 6 culturas. La próxima semana, que es un horizonte, vamos a ver 2 culturas. Ahí puedes ver una diferencia. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son las características de este periodo? Primero, recuerda, sobre todo para las culturas que están ubicadas en la costa. ¿Qué pasa con las culturas de la costa? No tienen tierra para cultivar. Le falta tierra agrícola. Por lo tanto, tiene una población que necesita alimentarse y no se puede quedar con las manos cruzadas. Entonces, ¿qué busca? Busca, como dice ahí, ampliar
la frontera agrícola, incrementar las tierras que tiene para poder cultivar más, producir más y alimentar a más gente. Pero eso no lo puede lograr en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué tiene que hacer? Como dice ahí entre paréntesis, manejar, controlar de forma eficiente el recurso hídrico, es decir, el agua. Ese agua que escasea tiene que ser manejado de una forma eficiente. Y hoy día vamos a ver cómo Mochica y Nazca se las ingeniaron para poder resolver este problema, la escasez de tierras agrícolas y la escasez de agua. La segunda característica es el mayor esplendor alfarero. En esta clase vamos a ver los mejores ceramistas del Perú, la cerámica de mayor calidad del Perú prehispánico, ya del Perú antiguo. Entonces, con Mochica vamos a ver los mejores ceramistas escultóricos, con las imágenes vas a ver a qué me refiero. Y con los Nazca vamos a ver los ceramistas pictóricos, ¿ya? Los escultóricos se preocupan por la forma. Acuérdate, viene de la palabra escultura, ¿ya? Trabajar la forma. Mientras que los Nazca, al ser pictóricos, se preocupan más por el fondo, por el color, por el dibujo, ¿ya? Y eso lo vamos a ver con las cerámicas, con las imágenes que vamos a mostrar en las diapositivas. Tercera característica, son estados teocráticos militares. Es decir, en la parte alta de la pirámide social, ¿quiénes son las personas más importantes de la sociedad? No solo son los sacerdotes, también son los militares. Entonces, chicos, acá ya vemos cómo los militares están ganando importancia en la sociedad. Ya no son simples instrumentos, ahora son personas que tienen importancia, tienen poder, junto a los sacerdotes, ¿ya? Luego tenemos la cuarta característica, el florecimiento regional. O sea que existen varias culturas. Eso es lo que quiere decir. Por eso se le llama regionalización o desarrollo regional. Y hoy día vamos a ver 6 culturas. En la costa se desarrollaron Nazca, Mochica como las más importantes y también la cultura Lima, que es una cultura que se desarrolló justamente en estos valles donde se ubica la actual ciudad de Lima. Y en la sierra, en los Andes, se ubicó la cultura Cajamarca, Recuay y Huarpa. ¿Ya? Muy bien. Y si te preguntas, ¿cómo conectamos HP con HU? Esta época coincide con los fines de la Edad Antigua. Me parece que en HU todavía están en Edad Antigua, en las culturas de la Edad Antigua. Bueno, Mochica, Nazca se desarrollaron a fines de la Edad Antigua y a inicios de la Edad Moderna, como dice ahí. ¿Ya? Para que te des más o menos una idea en qué tiempo estamos, en qué año, en qué época. ¿Ya? Muy bien, empezamos con la primera. Vamos a empezar con las culturas más reconocidas, ¿no? Las culturas más famosas, como se dice. Primero, cultura mochica. ¿Dónde se ubicó? Cuando te digo ubicación, siempre trata de recordar esto. Costa norte, costa centro, costa sur. Entonces, los mochicas se ubicaron en la costa norte. O sea, si tú eres un joven, un adolescente que actualmente está radicando en Lima, si tú quieres visitar los restos arqueológicos que ha dejado la cultura mochica, tendrías que viajar al norte, ¿no? Porque estamos hablando de costa norte. En cambio, si tú estás viviendo actualmente por la zona sur del país, no sé, Puno, Cusco, Ayacucho, etcétera, tendrías que viajar muchos más kilómetros, ¿no? Porque estás al sur. Tendrías que irte más, recorrer una distancia mayor, ¿no? Entonces, más o menos para que te des una idea, está en la costa norte, entre los departamentos principalmente de La Libertad y Lambayeque, ya entre esos departamentos. ¿Qué más? Lo que hemos visto la semana pasada. ¿Cuáles son los antecedentes? Los abuelos de la cultura mochica son la cultura salinar y la cultura virú gallinazo. Ellos existieron antes que mochica. Eso ya lo hemos visto la semana pasada, la cultura salinar y la cultura virú o gallinazo. Ahí vemos en el mapa dónde se ubicó la cultura mochica. Mira,
en la parte norte de nuestro país, en la costa norte. Justamente lo que te decía. ¿Quién descubrió la cultura mochica? Max Uhle. ¿Ya? Max Uhle lo hemos visto varias veces. Acuérdate la semana pasada, teoría inmigracionista. Ya no te olvides de ese señor muy importante. Él descubre tanto mochica como nazca. Va a ser el descubridor de ambas culturas. ¿Cuál es la lengua oficial? La lengua que se hablaba en la cultura mochica, el mochic, ¿no? Algo fácil de recordar porque es similar al nombre de la cultura. ¿Y cómo era la economía? A ver, ¿cómo los mochicas solucionaron el problema de la escasez del agua? Ellos lo que hicieron fue construir, como dice acá, canales para conducir, para transportar el agua de los ríos hacia otras zonas donde no haya agua. ¿Ya? ¿Qué más? Acueductos, ¿no? Cuya función es similar a la de los canales. Y reservorios. ¿Por qué reservorios? Porque la costa norte se caracteriza, sobre todo cuando hay fenómeno del Niño, ¿por qué? Por presentar fuertes precipitaciones. O sea, durante el fenómeno del Niño, la costa norte llueve mucho. Por lo tanto, construyen reservorios para aprovechar esas épocas y almacenar agua, para que esa agua almacenada te sirva para aquellas épocas en las cuales no haya suficiente agua. Ejemplo, cuando no llueve. ¿Ya? Entonces es una astucia, ¿no? Construir estos reservorios para aprovechar esas épocas donde llueve bastante y guardar ese agua para más tarde. ¿Ya? Entonces, de esa manera, ellos solucionaron este inconveniente de la escasez del agua. ¿Ya? ¿Qué más? Ellos realizaron actividades como la pesca. Acuérdate del caballito de totora, ¿no? Ellos sembraron totora, como hemos visto la semana pasada, en los huachaques, que eran las chacras hundidas. Y de esos huachaques extraían la totora y de la totora fabricaban estos caballitos de totora, que eran pequeñas embarcaciones para poder salir a la mar y pescar. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Como toda sociedad de esa época era clasista, es decir, existían clases sociales. Chicos, esto se va a repetir una y otra vez. Lo voy a colocar en todas las culturas que vamos a ver, porque es algo común entre todas ellas. Todas son clasistas. En todas existen clases sociales, es decir, personas que son de alta posición social, de alto rango, mientras que otras son de baja posición social. Personas más importantes, entre comillas, y personas menos importantes. ¿Ya? Personas que gobiernan, que mandan, y otras personas que escuchan y obedecen. Muy bien. ¿Cuáles eran las autoridades de esa época? Ya. Lo que quiero que recuerdes acá es lo siguiente, que en esa época no había un Estado unificado, como lo es el Perú. ¿El Perú es un Estado unificado? Claro que sí. A pesar que nos dividimos en departamentos, ¿no? Como tú sabes, 24 departamentos, a pesar de ello, somos un Estado unificado. ¿Por qué? Porque tenemos un solo presidente. Y ese presidente representa a todo el territorio. Tenemos un solo Congreso y ese Congreso, a pesar que se encuentra solo en Lima, representa a todo el país, no a todos los 24 departamentos. Tenemos una Constitución y esa Constitución es para todos los departamentos. ¿O acaso por ahí alguno no lo respeta? No, todos respetan la Constitución, todos de alguna manera muestran cierto respeto hacia el Congreso y hacia el presidente, porque somos un país unificado. No es que cada estado se va por su lado o cada departamento hace lo que quiera. No, todos seguimos un solo fin común. En cambio, en esa época con los mochica no existía un estado unificado. Es decir, en cada valle había un gobernante. Un gobernante por acá, en el otro valle otro gobernante, en el otro valle otro gobernante y así. Varios gobernantes locales. Entonces, profesor, ¿por qué los estudiamos como una cultura? Porque están separados. Cada uno hace lo que quiera. No, lo que pasa es algo similar como los griegos. Los griegos también eran así, no eran un estado unificado. Los griegos, ¿qué eran? Poleis, o sea, ciudades-estado. Cada ciudad
tenía su propio gobernante, sus propias leyes. Pero ¿qué los unía a todos los griegos? La cultura. La cultura, los Juegos Olímpicos, la religión, las costumbres, el idioma, etcétera. Igual va a pasar con los mochica. Es cierto que cada valle tenía su propio gobernante, su propio rey, pero que unía a toda esa población tan diversa. Los unía el idioma, las costumbres, la religión, la tradición, etcétera. Eso era lo que los unía a todos ellos. Por eso estudiamos a todos esos valles como una sola cultura, la cultura mochica, ¿ya? Pero esa idea tienes que tenerlo bien en claro, que Mochica no era un estado unificado, era una confederación de valles, como lo coloqué en la diapositiva anterior, ya una confederación de valles. Cada valle tenía su propio gobernante, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Arquitectura, o sea, construcciones. Vamos a ver qué caracterizó a la arquitectura mochica. En primer lugar, utilizaron adobe. Recuerda que el adobe se utiliza en la costa, mientras que en la sierra se utiliza la piedra para construir templos, ¿ya? ¿Qué más? Ellos decoraron sus construcciones con pinturas murales, lo que vamos a ver en un momento, pinturas murales. ¿Qué son pinturas murales, profesor? Lo que ves ahí en las imágenes, lo que acabo de colocar. Esto es una pintura mural y esto también es una pintura mural. Estos dibujitos que ves acá, ¿no? Que parecen varios, ¿no? Y que tienen varios detalles, todo esto se dibujaba en las paredes de los edificios, sobre todo al interior de las edificaciones, ¿ya? Por eso se llaman pinturas murales, porque se pintaban en las paredes, ¿de acuerdo? O en los contornos de los edificios. ¿Ya? Y ahí tenemos varias pinturas murales, ¿no? Como las que te menciono acá. La presentación, que es la que está acá arribita. Esta se llama la presentación, que se ubica en la Huaca Pañamarca, en el departamento de Ancash. Porque recuerda que la cultura mochica se extendió hacia el norte hasta Piura y hacia el sur hasta Ancash. O sea, la cultura mochica llegó hasta el departamento de Ancash, a pesar de ubicarse principalmente en Lambayeque y La Libertad. ¿Ya? ¿Qué más? Esta que ves acá se llama la pintura de los sacrificios humanos, ¿ya? La que se ubica en la Huaca Cao Viejo, en La Libertad, ¿ya? Y ten en cuenta esta imagen, la que ves acá, la copa en la mano de este personaje. Porque esta copa en la mano de este personaje nos va a traer recuerdos años más tarde cuando un arqueólogo descubra una tumba de una mujer. Y en esa tumba va a encontrar una cerámica muy similar a la que se muestra en esta pintura. Ya así que recuerde ese dibujo muy bien. Los sacrificios humanos, ¿no? La mayoría de pintura de los mochica representaban esto, chicos, sacrificios humanos, ¿no? Personas siendo llevadas a ser sacrificadas, ¿no? Tipo sacrificios de los aztecas, ¿no? Que hacían, de los mayas, de sacarle el corazón. Bueno, no le sacaban el corazón, pero realizaban sacrificios, ¿ya? ¿Qué más? Esta es una pintura interesante. Esta se llama, la que está abajo, La rebelión de los artefactos. ¿Y por qué digo que es interesante? Porque nos llama a reflexionar un poco. Esta pintura lo que está ilustrando, quizás no se logra ver muy bien, pero lo que trata de ilustrar es lo siguiente, que te pongas a pensar qué pasaría si un día, de pronto, todas las cosas que nos rodean adquieren vida. Sabemos que las cosas que nos rodean, como nuestro celular, como un libro, como un lápiz, como la puerta de nuestra casa, etcétera, no tienen vida. Por eso se le llama objetos inanimados. Pero imagínate que de pronto amanezcas y empieza tu celular a caminar, a tener brazos, a hablar, a coger un cuchillo y tratar de matarte. No sé, ponte a pensar eso. Entonces, este gráfico, esta pintura trata de ilustrar eso, ¿no? De darnos a pensar qué pasaría si en un momento dado el orden de las cosas se invierte y las cosas empiezan a tener vida y empiezan a atacarnos. Por eso se llama esta pintura la rebelión de los artefactos, la rebelión de las cosas.
Y esa pintura, ¿no? Como dice acá, ¿no? Es una de las tantas que podemos encontrar en la Huaca de la Luna, ¿ya? La Huaca de la Luna es una de las principales edificaciones de la cultura mochica. Es una de las principales, junto a la Huaca del Sol. Si me preguntan por ahí en un examen, en un cuestionario, ¿cuáles son las dos edificaciones más importantes de la cultura mochica? Son la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna. Es cierto que existen otras huacas importantes, pero estas son las dos principales. ¿Por qué? Porque estas dos se ubican en el Valle de Moche, y el Valle de Moche es el valle más importante de la cultura mochica. ¿Por qué crees que se llama así? La cultura. ¿Por qué crees que se le puso ese nombre? Justamente porque el centro de esta cultura se va a ubicar en el Valle de Moche. Y ahí se ubicaron la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna, ¿no? Entonces, estos son tres de las tantas pinturas murales que podemos encontrar en la cultura mochica, en los edificios de los mochica, ¿no? Otros son los danzantes, los prisioneros, el calendario mochica, etcétera, etcétera. Pero solo para que te des una idea, ¿no? Si nos ponemos a analizar los dibujos, chicos, acá, por ejemplo, podemos ver un cierto rasgo de felino, por la longitud, mira cuán largo es este animal, podemos intuir que se trata de una serpiente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vemos que también esos dioses felínicos, esos dioses jaguar, serpiente, ave, aún se mantienen, esos dioses que difundieron alguna vez los chavín. Otra característica, ¿cuál fue la escritura de los mochica? Según uno de los principales estudiosos de esta cultura, que fue Rafael Larco Joyle, mira, estamos viendo varias veces también a este señor, ¿no? Larco Joyle. La escritura de esta cultura fue payariforme. Imagínate, payariforme. ¿De qué viene esta palabra? De la palabra payar. O sea, que a través de dibujitos de payares, como ves en esta cerámica, se comunicaban los mochica, ¿no? Pintaban pintaban los payares, ¿no? De color negrito, le colocaban puntitos y cada payar diferente significaba pues un signo lingüístico diferente, ¿no? Y de esa manera se comunicaban a través de su cerámica, a través de los tejidos, de los telares, o a través también de algunas representaciones como esta, donde vemos al payar humanizado, ¿no? Imagínate, el payar con armas en la mano, como si fuera un guerrero, ¿no? Imagínate eso. Entonces, según Larco Joyle, la escritura de los mochica fue payariforme. El payar fue un medio por el cual ellos se comunicaron, transmitían sus ideas. ¿Ya? No te olvides, escritura payariforme. ¿Según quién? Rafael Larco Joyle. En los paracas hemos visto lo mismo. Según Victoria de la Jara, la escritura de los paracas se llamaba tocapos, a través de los textiles. Muy bien, y acá no te asustes por las imágenes, ¿ya? Vamos a ver de qué trata esto. Primero, vamos a ir con lo más tranquilo, ¿ya? No te emociones con las imágenes. Primero, ¿cuáles fueron los grandes descubrimientos de la cultura mochica? Son tres. La sacerdotisa de San José de Moro. Te dije que te recuerdes. ¿Qué se encontró en esta tumba? Se encontró esta cerámica, la cual es muy parecida al dibujo que hemos visto hace un rato. ¿Ya? Muy parecida. ¿Qué más? La señora o dama del Cao, descubierta por Régulo Franco en la Huaca Cao Viejo, lo que ves acá. Imagínate, hasta ese momento los arqueólogos pensaban que solo los hombres podían ocupar cargos importantes y que ninguna mujer tenía acceso a cargos públicos, y menos de ser el personaje más importante. O sea, ¿a qué me refiero, chicos? Que hasta ese momento se creía que las sociedades prehispánicas, ¿qué eran? Patriarcales. O sea, que el hombre era la persona que estaba a la cabeza, mientras que la mujer tenía que solo obedecer las órdenes. Pero con este descubrimiento de la señora o dama del Cao, vemos que la mujer también podía ocupar cargos importantes, como ser una gobernante regional,
¿no? Entonces ahí tenemos la imagen de la dama del cao, que como vemos tiene adornos, tiene como una especie de corona, de diadema en la cabeza, está vistiendo cosas, ornamentos que son muy ricos, ¿no? Entonces no es cualquier tipo de vestimenta, no es cualquier tipo de adornos que ella está utilizando, sino es algo muy complejo. Y lo que también llamó la atención, pero no lo pude poner en las imágenes, es que esta mujer en los brazos, ¿qué tiene? Tiene tatuajes. Por eso también se le llama la dama de los tatuajes. Y aunque no lo creas en sus brazos, también tiene tatuajes. Y ahí se está haciendo toda una investigación para descubrir cuál es el significado, qué habrá significado esos tatuajes que se encontraron en sus brazos. Ya, por eso también se le llama la dama de los tatuajes. Y bueno, por último, algo que tú conoces y que yo creo que una y otra vez habrás escuchado, el señor de Zipán, muy conocido, descubierto por Walter Alba en el año 1987. Bueno, acá vamos a hacer un poco de ejercicio HP, ¿ya? 1987. A ver, pregunto, lanzo la pregunta al chat del Zoom. ¿Quién gobernaba en esa época? Ya que hoy día estamos hablando de Castillo, Keiko Fujimori, elecciones, ¿quién gobernaba en esa época? Ahí me están preguntando la primera mujer con tatuajes. Exacto. Ella, a diferencia del señor de Zipán, a diferencia de la sacerdotisa de San José de Moro, tenía tatuajes. Entonces, eso fue lo característico de ella. ¿Ya? Lo característico. El señor de Zipán no lo tenía. Lo que resalta el señor de Zipán es la gran cantidad de orfebrería que tenía su tumba. O sea, tenía una gran cantidad de oro, de metales preciosos. ¿Por qué crees? Y esto también se dice que Walter Alba fue como la persona que rescató al señor de Zipán. Porque si Walter Alba ese año no descubría esa tumba, en un 2x3 esa tumba desaparecía. ¿Por quiénes? Por los huaqueros, así se le llama, huaqueros. Esas personas que se meten ilegalmente a las zonas arqueológicas para saquear, para robar tumbas. Y obviamente, ¿quién no va a querer robar esta tumba? Que mira, está llena de piezas de oro. ¿Quién no quiere? Si el oro, ¿cuánto vale? ¿Cuánto dieron los españoles para tener un poco de oro en sus manos? Tanto que tuvieron que matar a otras personas. Y eso ya lo vamos a ver en Conquista. ¿Ya? Muy bien. Alan García. Claro, se iban a robar todo. Por eso ahí a Walter Alba como que lo impulsaron, lo motivaron, lo trataron de convencer para que pueda, en este caso, descubrir, dar a conocer esta tumba para que no caiga en mano de estos ladrones de huacas, huaqueros. ¿Ya? Primer gobierno de Alan García. Muy bien, chicos. Ese fatídico gobierno que, bueno, tantos errores cometió, ¿no? Y eso ya lo vamos a explicar en su momento, ¿no? Un populismo mal aplicado, yo lo llamaría. Por ejemplo, esto que se descubrió en 1991 coincidiría con el gobierno de Alberto Fujimori, la década del 90. Y esto es el año del cambio de mando entre Alejandro Toledo y Alan García. Recuerda que en 2006 está de salida Alejandro Toledo y entra un nuevo presidente, Alan García. ¿Ya? Eso ya es historia del Perú reciente. Muy bien. Entonces no te olvides esos 3 descubrimientos. La Dama del Cao, donde se descubrió esta cerámica, que nos trae recuerdos porque está graficada en una de las pinturas murales. La Dama del Cao, porque presenta tatuajes y también por ser mujer, porque hasta ese momento se pensaba que las sociedades eran patriarcales. Y el señor de Zipán, por la gran cantidad de riquezas que tiene su tumba. Listo. Justo estas figuritas las vamos a dejar para el final. Así que guárdate tu emoción. Religión. ¿Quién era el dios principal? Ayapaec. Ya el dios principal era Ayapaec. Ahí está Ayapaec para que lo conozca. Ese es el dios principal de los Mochica.
Profesor, ¿dónde puedo ver esa imagen? ¿Dónde se encuentra esa pintura de Ayapaec? Se encuentra en la Huaca de la Luna. Por eso te dije que la Huaca de la Luna era uno de los principales edificios de la cultura mochica. ¿Por qué crees? Porque ahí está dibujado, pintado su dios principal, el Ayapaec, que se llama el dios degollador, decapitador, o también lo llaman el hacedor, o sea, el creador del mundo. ¿Ya? Otras divinidades principales también fue la adoración al mar, que lo llamaron Nin, y la adoración a la luna, que lo llamaron Cian. ¿Ya? Ahí también viene la huaca de la luna. Orfebrería. En orfebrería, para fabricar todas estas piezas de gran valor que vemos en el Señor de Zipán, ¿qué se utilizó? La tumbaga. ¿Ya? La tumbaga, chicos. La tumbaga. La tumbaga. Ya, la tumbaga, chicos, no se olviden, es una aleación entre el cobre, ¿no? El Cu es cobre por química, ¿no? Símbolos químicos de los elementos, más el oro, el aurum, au, ¿ya? La tumbaga es, por eso se le llama a la tumbaga un cobre dorado, porque es una aleación de cobre con oro para fabricar metales, ¿ya? Justamente para estar trabajando los metales, los mochica utilizaron hornos a base de fuego. ¿Ya? Muy bien, ahora sí llegamos a esta parte. ¿Cuál es una de las características principales de los mochica? Por construir cerámica escultórica, la más grande cerámica escultórica del Perú antiguo. Si nosotros nos queremos preguntar, ¿no? Si por ahí alguien nos pregunta, oye, ¿cuáles fueron los mejores ceramistas del Perú prehispánico? La respuesta es los Mochica y los Nazca. Pero si tú me quieres preguntar, ¿cuáles son los mejores ceramistas escultóricos? Ya chicos, esto lo voy a encerrar de otro color, porque esta es la palabra que hace diferencia, escultórico, porque los Mochica se preocuparon por la forma del cuerpo, por esculpir de una forma adecuada las formas de las personas o de los animales que ellos representaban. De ahí nacieron todas estas imágenes que puedes ver acá. ¿Qué elaboraron? Elaboraron huacos patológicos. ¿De aquí viene la palabra patológico? Viene de la palabra enfermedad. O sea, son huacos clínicos. Mira, este es un huaco patológico, el que ves acá. Acá puedes visualizar a un hombre que tiene una enfermedad a la piel, ya una enfermedad a la piel, ¿no? Le están apareciendo como una especie de granos en la piel. De esta manera los mochica representaban las enfermedades que ellos tenían que sufrir en esa época, que ellos se enfrentaban en esa época. Ya esta era una de esas enfermedades. Muy bien. Otro, huacos eróticos, como lo que ves acá, y lo que ves acá. Lo que ves arriba es un huaco erótico. Yo creo que de eso no queda duda. Con solo ver la imagen es un huaco erótico. Ya. Esto también es un huaco erótico porque mira, qué interesante, ¿no? Justo en esta partecita le hacen un hueco, ¿no? Entonces imagínate, yo coloco la chicha de jora, el licor en este frasco y ¿por dónde crees que va a salir? ¿Ya? Ya te imaginarás. Tú mismo respóndete. Bueno, luego, huacos retratos, como el que ves acá. O sea, como si te estuvieran haciendo un retrato, ¿no? El retrato normalmente se hace a base de dibujo blanco y negro o a colores. Pero este era hacerte un retrato, pero en una cerámica, ¿no? Imagínate, ahí vemos el rostro de una persona, de un guerrero. Y luego acá vemos otro tipo de cerámica, ¿no? Una cerámica que retrata un poco escenas muy fuertes, escenas violentas, como es la que ves acá. Imagínate, un hombre amarrado a un árbol y siendo picoteado en el ojo por una ave. Imagínate, esta era una de las escenas que también se representaban en la cerámica de los mochica. Y otro eran los huacos documentales. Los huacos documentales son como los que ves acá, como el que se encontró en la sacerdotisa de San José de Moro. ¿Ya? Como ves, no tiene tanto forma.
es más que todo dibujos, mientras que estos sí son escultóricos, si te das cuenta, ¿no? Estos son más que todo dibujos en una cerámica. Esto ya es hacer escultura, pues. Muy bien, ahora sí. Acabamos con los Mochica, ahora vamos a ir con los Nazca. Ya, los Nazca. Muy bien, los Nazca. Listo, nos queda media hora. Vamos a ir con los Nazca, la cultura Nazca que tú recuerdas tanto, ¿por qué? Por las líneas de Nazca, ¿no? Yo creo que eso es lo más característico de esta cultura. Primero, ¿dónde se ubicó la cultura Nazca? Te preguntarás. La cultura Nazca se ubicó en la costa, vamos bien, pero ¿dónde? En la costa sur. No te olvides, la costa sur. Ahora, Nazca va a ocupar el mismo lugar que años atrás ocupó otra cultura. No te olvides, la cultura Paracas, lo que hemos visto la semana pasada, porque Paracas también se ubicó en Ica, en la costa sur, y Nazca también se va a ubicar en la costa sur, en el departamento de Ica. Entonces, Paracas evoluciona ¿en qué? En Nazca. ¿Ya? No te olvides eso. Paracas evoluciona en Nazca. ¿Cuál es la capital de los Nazca? Cahuachi. Ya es Cahuachi. Economía. ¿Cómo solucionaron el problema del agua? Porque ellos tuvieron una grave escasez de agua. Porque te comento, a diferencia de la costa norte, la costa sur, chicos, escucha bien esto, es mucho más seca, mucho más árida. Entonces, si de por sí ya los Mochica tenían problemas en la costa norte, imagínate cuán grandes y más peores problemas tendrán los Nazca en la costa sur. O sea, la situación acá era caótica. Por lo tanto, ellos se idearon una solución muy ingeniosa. ¿Qué construyeron? Galerías filtrantes, que se le llamaron puquios u ojos de agua. ¿Qué es eso, profesor? No entiendo. ¿Por qué se le llama ojos de agua? Como los ojos de agua de Cantayoc. Acá en la siguiente diapositiva vas a verlo. Acá están los ojos de agua. Esto es un ojo de agua, el que ves acá. ¿Ya? Hacer como una especie de espiral para de esa manera sacar el agua del subsuelo, agua subterránea. O sea, si de por sí no tenías agua en la superficie, entonces, ¿qué hicieron los Nazca? Ya, chévere, no tengo ríos. Entonces, ¿dónde busco el agua? Vamos al subsuelo. Ahí hay agua, en la napa freática. ¿Ya? No te olvides, la napa freática. De ahí extrajeron agua subterránea. ¿Y qué construyeron para extraer agua de allí? Ojos de agua. ¿Ya? Ojos de agua. Muy bien. Regresamos a la diapositiva anterior. Listo. ¿Qué más? ¿Por qué más destacaron los Nazca? Ellos elaboraron cabezas trofeo, ¿no? Esto para algunos se considera como que una característica violenta de los Nazca. Como que nos deja ver que los Nazca eran un poco violentos, un poco sangrientos, sanguinarios, para hacer cabezas trofeo. O sea, imagínate, ¿no? Tú te vas a la guerra, peleas con los Nazca, lamentablemente no te va bien, pierdes, te matan, ¿ya? ¿Y qué pasa? No solo te matan, sino que te cortan tu cabeza. ¿Y qué hacen con tu cabeza? En la frente te hacen un hueco y de ese hueco hacen colgar una soga. Y aparte de ello, te ponen puntas de cactus en tu boca para cerrar tu boca. ¿Ya? Y no solo eso, sino que esa cabecita, tu cabecita, la hacen colgar de su manto. Entonces, esta era una forma, según el pensamiento de los Nazca, ¿para qué? Para posesionarse de la fuerza del guerrero vencido, del guerrero derrotado. De esa manera, los guerreros Nazca pensaban que se adueñaban de la fuerza de ese guerrero que había sido asesinado. Y aparte, como su nombre lo dice, era una cabeza trofeo, ¿no? Para ganar prestigio en la sociedad. No era cualquier guerrero, ese guerrero Nazca, era un guerrero fuerte. Cuantos más cabezas trofeos tenías, más fuerte eras, porque habías matado más y más gente. ¿Ya? Para algunos es algo normal, para otros parece algo sanguinario, algo cruel.
en pocas palabras. Sociedad, ¿cómo era la sociedad? Clasista, habían clases sociales. Y la política, recuerda, ¿cuál es la característica del intermedio temprano? Lo que estamos viendo en esta clase son estados teocráticos, o sea, hay sacerdotes en la cima de la pirámide, pero no están solo los sacerdotes. ¿Quiénes están a su lado? Los militares, los guerreros, ¿ya? Muy bien. ¿Qué otras características tenemos de los Nazca? Lo que habíamos dicho de los Mochica, ¿te acuerdas? La cerámica. Pero acá vamos a resaltar, ya vamos a resaltar una palabrita, que es lo que marca la diferencia. Mientras que en los Mochica era escultórica, chicos, esto tienes que acordarte bien para que no te confundas. Mochica, escultórica, Nazca, pictórica. Es la cerámica más pictórica del Perú antiguo. Es una cerámica polícroma, porque la cerámica de los Mochica, si retrocedemos un poco, a ver, vamos a retroceder rápidamente. Ya vamos a retroceder rápidamente. Mira, la cerámica de los Mochica, dime, ¿era polícroma? Al ojo no es, ¿no? Mira cómo eran los Mochicas o cerámica. A ver, ahí está. Más que todo era en base a qué colores, a un color rojo o un color naranja combinado con un color crema, ¿sí o no? Esos eran los dos colores principales, un naranja con un crema. O sea, la cerámica Mochica, si por ahí te preguntan cuáles son sus características, es una cerámica bícroma. Utilizan dos colores principalmente. Ahora, vamos a ver la cerámica Nazca. ¿Cuál será la diferencia? ¿Será que la cerámica Nazca utiliza solo dos colores? Vamos a ver por acá. La cerámica Nazca se caracteriza, como dice acá el texto, por ser polícroma, por su policromía. Imagínate, usaron hasta 13 colores, ¿ya? Y acá puedes ver, ¿no? Aparte de ese naranja y ese crema, utilizaron marrón, utilizaron rojo, blanco, amarillo, etcétera. Pero si tú revisas todas las cerámicas Nazca, vas a ver que faltan dos colores. Falta el verde y el azul. ¿Y por qué no se utilizaron esos dos colores, profesor? Básicamente porque estos colores están relacionados con el mar. Recuerda, y esto te lo van a explicar en geografía, que el mar peruano tiene dos partes. Una parte norte, que es de color más que todo azul, y una parte sur, que es la que nos corresponde a nosotros, y a los de Ica y a los de Arequipa, que es más que todo verde, porque hay mucho fitoplancton, ¿ya? Entonces, el color verde y el color azul están relacionados con el mar. Lo que pasa es que el mar, para los Nazca, como era una sociedad costeña, era sagrado. El mar era sagrado, era como un dios más de ellos. Por lo tanto, no era correcto, según su punto de vista de los Nazca, utilizar estos colores para hacer cerámica, porque eran colores que representaban a algo sagrado. ¿Ya? Por eso no lo utilizaron. Y antes de pasar al siguiente punto, ¿cuál es la técnica que utilizaron? Esto te va a hacer recordar a cuando eras niño. La técnica del horror al vacío. ¿A qué se refiere, profesor, horror al vacío? Y que es una técnica que tienes que recordar muy bien, chicos, porque si por ahí en un examen te ponen horror al vacío, rápidamente, Nazca. Es una característica muy particular de los Nazca. ¿Qué es el horror al vacío? Es ese deseo tan profundo de no dejar ningún espacio en blanco. O sea, los Nazca procuraron colorear hasta el último punto de su cerámica. Ellos odiaban la idea de dejar algún espacio en blanco. Para ellos eso era fatal, ¿ya? Eso es horror al vacío, por eso se le llama así. Es el horror, el terror a dejar un espacio vacío, ¿ya? Eso es una técnica muy utilizada por los Nazca. Sigamos, chicos. Religión. Justamente lo que te estaba comentando, ¿ya? Justo lo que te estaba comentando. ¿Cuál era el dios principal? No era Ayapaec. Ayapaec es los Mochica. No te olvides, Ayapaec es el dios principal de los Mochica. El dios principal de los Nazca es el dios Con, que también se le llama el dios oculado o el dios volador.
y que, como dice acá, chicos, ¿con qué estaba relacionado? Con el mar, porque el mar era algo sagrado para los Nazca. Y ahí vemos, chicos, las líneas de Nazca, ¿no? Que yo sé que es algo que tú conoces, ¿no? Que técnicamente se le llama geoglifos, ¿no? Ese es su nombre técnico, pero popularmente son conocidas como las líneas de Nazca, ¿no? Y vemos que hay dibujos de animales, ¿no? El colibrí, el mono, la araña, ¿no? El astronauta inclusive, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero acá lo que yo quiero destacar de este dibujo es lo siguiente, mira, a pesar de que estas líneas de Nazca ya han sido declarados patrimonio de la nación e inclusive de la humanidad, mira lo que ves acá. Esto de amarillito que voy a resaltar de verde, no es una línea más, por si acaso, no es una línea de Nazca, eso no lo construyeron los Nazca, eso es la carretera panamericana. O sea, imagínate, a pesar de que este es un lugar histórico, un lugar de importancia histórica para nuestro país, porque es algo que nos dejaron nuestros antepasados, los Nazca, y mira cuán ingeniosos fueron en hacer dibujos casi perfectos, a pesar que no tenían la tecnología que ahora tenemos. ¿No? Ellos no volaban en aviones para ver cómo les iban las líneas. No, ellos no tenían aviones. En esa época no existían. Por lo tanto, y estos dibujos no son cortitos, no son chiquitos. Por si acaso, esta imagen es una vista aérea. No es una, no es que así era el tamaño de las imágenes. No, estos dibujos son grandotes, son gigantes. Por lo tanto, imagínate cómo haber dibujado de una forma casi perfecta estas líneas. Lo triste, lo que el hombre, lo que el peruano ha permitido que se haga en los últimos años, construir una carretera que atraviese este lugar como si fuera cualquier otro lugar. Eso es lo triste. Y obviamente, ¿no? Inclusive hasta unos años también hubo un escándalo, ¿no? Con una agrupación que vino acá al Perú y que por ahí hizo un poco de daños a una de las líneas, que si mal no recuerdo se llamaba Greenpeace. Si mal no recuerdo así era su nombre. Entonces, esto es una lección más de cómo concientizar a todos los peruanos de poder valorar lo que nos dejaron nuestros antepasados y de no tratarlo como si fuera cualquier cosa. Ya, hablando de las líneas, acá están las líneas, ¿no? Acá en el gráfico les explican cómo fueron construidas. Básicamente, no es que trajeron colores para pintarlas, no, simplemente removieron las rocas. Y al remover las rocas, salía a relucir esas líneas, ¿ya? A ver, acá viene algo muy importante que lo coloqué de rojo. Si por ahí en el colegio te enseñaron que las líneas de Nazca, María Reich, y siempre te dijeron, oye, líneas de Nazca, María Reich, y que quizás creciste con la idea de que María Reich al final fue la que descubrió, ¿no? La que fue la primera que encontró estas líneas, lamentablemente no es así. El primero, el que descubrió las líneas de Nazca no fue María Reich, fue Toribio Mejía Sexpe, uno de los estudiosos de la cultura Nazca y de la cultura Paracas. ¿Ya? No te olvides de eso, por favor. ¿Ya? No fue María Reich. Es cierto que María Reich dedicó, como te dije al principio, varios años de su vida a estudiar estas líneas, a saber cuál era su significado. Claro que sí, y eso no lo pongo en duda, eso es cierto, pero no fue la que lo descubrió. ¿Ya? Y justamente hablando de las líneas, viene esta pregunta. ¿Para qué se construyeron? ¿Para qué gastar tiempo de la vida de los Nazca para construir estas líneas? ¿Para qué? ¿Acaso quisieron ser los Da Vincis de la época? No. Acá tenemos algunas interpretaciones. Por ejemplo, chicos, tengan cuidado con sus micros, por favor. ¿Ya? Y María Reich dice que es un calendario ya astronómico con fines agrícolas. Imagínate, esa es la interpretación de María Reich. ¿Ya? Profesor, me tengo que aprender todo eso, porque a veces me olvido algunas cosas. Mira, lo más importante es saber
¿Qué dijo María Rich? ¿Ya? ¿Qué dijo Reinhardt? ¿Qué dijo Rostorowski? ¿Ya? Yo considero que esas son las tres más importantes porque son las tres de mayor aceptación. La de María Reich, la teoría de Reinhardt y la teoría de Rostorowski. ¿Ya? Son las tres de mayor aceptación. Por ejemplo, Reich dijo que era un calendario astronómico con fines agrícolas. Claro, ¿no? Porque sabemos, y esto te lo expliqué con los Chavín, que hay épocas del año, hay meses del año en el cual llueve y hay meses en los cuales no llueve. Por eso acá te coloqué un calendario astronómico para saber cuándo cosechar y cuándo no, cuándo cultivar y cuándo no cultivar. Por eso tiene fines agrícolas, ¿ya? ¿Qué dijo Reinhardt? Reinhardt dijo que estas líneas formaban parte de un culto al agua. Profesor, culto al agua. ¿Aso tan importante era el agua en esa época? Por supuesto que sí, ponte a pensar un poquito. ¿Qué le faltaba a los Nazca? ¿Por qué tanto sufrían los Nazca que tuvieron que hacer puquios, ojos de agua? Obviamente les faltaba el agua. Por lo tanto, para ellos el agua era algo sagrado. ¿Ya? El culto al agua. ¿Y qué dijo Rostorowski? Que formaba parte del culto al dios principal, o sea, al dios Kon. Listo. Pasamos a las otras culturas. Esto va a ser más rapidito porque acá solo vamos a mencionar lo más importante de las otras 4 culturas de esta época. Empezamos con la cultura Lima, con tu cultura, ¿ya? La cultura Lima, que se ubicó entre los valles de Chillón, Rímac y Lurín. ¿Ya? Listo. ¿Dónde se ubicó, profesor? En la costa central. Recuerda bien, en la costa central. ¿Ya? Entonces, chicos, acá ya vemos 3 cosas, ¿no? En el norte, ¿quién era? Mochica. En el centro, ¿quién era? Lima. Y en el sur, Nazca. No te olvides, cada uno se ubicó en un lugar diferente. ¿Cuál era la capital o el centro más importante? Maranga. Listo. A ver, acá solo vamos a mencionar lo más importante. Recuerda, como todo pueblo del antiguo Perú, era clasista, habían clases sociales. Economía. Interesante, ¿no? Intercambio comercial con los Mochica, Recuay y Nazca. Ya, o sea, los Lima tuvieron contacto con quienes, los Mochica al norte, o sea, había un grupo de limeños que viajaban ¿a dónde? Al norte para encontrarse con quienes, los Mochica. Había otro grupo que viajaba al sur para encontrarse con quienes, con los Nazca, porque Ica está al sur de Lima. Ya, acá están los Nazca. Y había otro grupo de limeños que no se iba ni arriba ni abajo, sino ¿a dónde? A la derecha, o sea, a la sierra. ¿A encontrarse con quién? Con los Recuay. Por eso acá te resalté intercambio comercial con los Mochica, Recuay y Nazca. Como lo vamos a ver en un momento, los Recuay se ubicaron en la sierra, ya en la sierra, en la región andina. ¿Por qué destacaron la cultura Lima? En primer lugar, mira cómo eran sus entierros. ¿Te acuerdas de los paracas? Los paracas utilizaron fardos funerarios. Ellos eran más prácticos. No, simplemente vamos a amarrar el cuerpo muerto a una camilla y lo colocamos boca arriba o boca abajo. Y listo, nos ahorramos el problema. Nada que telas, nada que textiles, nada que ofrendas, nada. Lo amarramos a una camilla y listo. Nos ahorramos de problemas. ¿Cómo era su artesanía? Su cerámica se caracterizaba por el interlocking. Esta palabrita es característica de la cultura Lima. Si tú ves en una pregunta, interlocking, en tu cabecita, cultura Lima. ¿Ya? ¿Qué era interlocking? Es lo que tú ves acá. Hacer un enredado de líneas, un enredado de dibujos. ¿Ya? Por eso el interlocking en idioma castellano significa ¿qué cosa? Entrabado o entrelazado. Porque ya intuirás que interlocking está en inglés, ¿sí o no? En español significa entrelazado o entrabado, ¿no? Entrelazar, entrabar los dibujos tanto geométricos como zoomorfos. Otras características. Mira cómo era su arquitectura, chicos. Te digo por si acaso que esto no es una librería, esto no es que es un escritorio donde has colocado libros, esto es las construcciones de los Lima.
Así hacían sus construcciones. Utilizaban pequeños bloques de adobe llamado adobitos. Mira, adobito acá, adobito acá, adobito acá, como si fueran libros, ¿no? Parecen como si fueran libros, ¿no? Colocados en un estante. Por eso se llama técnica en estantería, como ves acá en el texto, ¿ya? Pero encima de eso se colocaba un adobe gigante, largo y un poco flaquito, llamado adobón. Entonces, ¿qué utilizaron los Lima? Utilizaron adobitos colocados uno al lado del otro y entre cada línea de adobitos encontramos un adobón o también llamado tapial, perdón, tapial o adobón y arriba habían adobitos. ¿Ya? Así construían, como si fuera una librería, un estante de libros. Ya, si tú ves esto en alguna imagen, allá, cultura Lima, arquitectura de la cultura Lima. ¿Qué más? Ellos construyeron ídolos y el ídolo más importante y que tuvo tanta importancia que hasta los españoles lo llegaron a conocer y a odiar fue el oráculo de Pachacamac. El oráculo de Pachacamac. Yo sé que al ver estas imágenes, chicos, quizás te parece que, y a mí también me parece, que es un poco gordito, ¿sí o no? Pero si tú lo ves, como dice acá, ¿no? Ya de frente, frontal, vas a ver que el ídolo es así, como si fuera una punta de un lápiz, delgadito, flaquito el ídolo. Ya, pero esto era un ídolo importante. Varios pueblos cercanos a Lima migraban a la ciudad para poder saber las predicciones de este ídolo. Esto de la palabra oráculo, de la palabra predicciones, ¿a qué nos hace recordar? A Chavín. Chavín también hacía eso, ¿sí o no? Tenía un oráculo en Chavín, en el templo de Chavín, y ¿qué hacían los otros pueblos? Para saber cuándo llover y cuándo no iba a llover, ¿qué hacían? Oye, vamos a Chavín, ahí nos van a decir cuándo va a llover y cuándo no. Vamos, ¿no? Entonces, Chavín, ¿qué era? Un centro de peregrinación. Algo similar pasó con el oráculo de Pachacamac. ¿Ya? Muy bien, las tres últimas culturas del día de hoy. Cajamarca, Recuay y Huarpa. Cajamarca, ¿dónde se ubicó, profesor? Ya la pregunta está de más, ¿no? En la Sierra Norte, donde se ubica el actual departamento de Cajamarca, de ahí viene su nombre. Ahora, ¿por qué destacó la cultura cajamarca, profesor? Porque ellos enterraban a sus muertos en unas estructuras llamadas ventanillas de Otusco y Comballo. Profesor, no entiendo, ¿a qué se refiere? En un momento te voy a mostrar una imagen. No lo tengo acá, pero vamos a buscarlo, ¿ya? Para que más o menos puedas entender. Era como hacer pequeños huecos, pequeñas ventanas, por eso se llaman ventanillas, en las rocas. Y al hacer esa ventana, ahí colocaban al muerto. Ahorita lo vamos a buscar, ¿ya? Otra característica que está resaltada de rojo, ellos en su cerámica, ¿qué hacían? Un vaso trípode, no te olvides de esto, vaso trípode utilizando una arcilla llamada caolín. Profesor, ¿qué es un vaso trípode? No sé, no, nunca escuché eso. Acá está la imagen para que más o menos tengas una idea. Un vaso que, como dice ahí, es trípode, o sea, tiene 3 pies. ¿Ya? Su base es 3 pies. Y ahí ves, 1, 2, 3. Ahí están los 3 pies de este vaso trípode. Esto era la cerámica característica de los Cajamarca. ¿Qué más? Cultura Recuay o Santa. ¿Dónde se ubicó, profesor? En Ancash. No te olvides, en Ancash. Ahora, acá viene un truco para que te acuerdes de la cultura Recuay. Profesor, ¿cuál es? Ancash. Ah, sí, profesor, sí me acuerdo. Ancash, sí, me trae recuerdos Ancash. Claro, claro que te trae recuerdos. Ahí se localizó el centro arqueológico de Chavín de Huántar, la cultura Chavín. Ahí se ubicó su centro. Ahí peregrinaban todos los pueblos para predicciones. ¿Ya? Entonces, profesor, entonces, ¿qué me quiere decir? Ya que la cultura Recuay fue la sucesora de Chavín. Obviamente no tuvo todo su prestigio, ese glamour que tenía Chavín, esa fama, ese poder religioso, pero fue una cultura que tuvo sus características que podemos destacar. ¿Cómo cuáles? Mira cómo era la cerámica, chicos. Interesante.
En la cabecita de la cerámica que había, mira este tubo, como si fuera un caño. Por eso se le llama tazones ceremoniales con caño. ¿Ya? Esta era su característica de la cerámica de quién? De los Recuay. Mira esa estructura en la parte superior. ¿Ya? En la parte superior. Listo. Eso es la cerámica de los Recuay. ¿Ya? Esa es la cerámica de los Recuay. Ahí está. Esta estructura en la cabecita de la cerámica. Este caño, así se le llamaba. ¿Y por qué digo que tiene influencia chavinoide, profesor? ¿Por qué colocó eso? Ah, porque los Recuay, al igual que los Chavín, construyeron ¿qué cosa? Monolitos, como el que ves acá. Y aunque no lo creas, no solo los Chavín construyeron cabezas clavas, también los Recuay. Ya, también los Recuay. Por eso te digo que la clave está acá, Ancash. Los Recuay hicieron varias cosas que los Ancash hicieron. ¿Ya? No te olvides, por favor, este tipo de cerámica. ¿Cómo se llamaba esta cerámica? Repito, se llamaba pacha, pacha. ¿Ya? Ahí está el nombre, pacha con caño. ¿Ya? Último, cultura huarpa. Se ubicó en Ayacucho. Y ellos se caracterizaron, ¿cuál fue su característica principal, profesor? Para poder acordarme de la cultura huarpa, es esta, te lo digo ahorita. Construyeron andenes. Profesor, ¿qué es eso? Construir andenes. ¿Por qué es importante construir un andén? Por lo siguiente, hay dos beneficios principales de construir un andén. ¿Ya? Hay dos beneficios principales. A ver, dame un momento. Ya, dame un momento. A ver. Un momentito, por favor. Entonces, los huarpas se ubicaron, como ya hemos visto, en Ayacucho. Su capital fue Ñahuimpuquio y construyeron andenes. ¿Ya? Entonces, ahorita lo que vamos a tratar de ver, de visualizar, ¿ya? De visualizar es qué es un andén. Ya ahí me olvidé colocar en, en la imagen una imagen sobre los andenes. Pero acá lo colocamos, ¿ya? Mira, ahí están los andenes. Eran pequeñas mesetas en las laderas de los cerros. Eran mesetas en las laderas de los cerros, ¿ya? Mesetas en las laderas de los cerros. Y profesor, ¿para qué les convenía hacer eso? Ah, la respuesta es bien sencillo, ¿ya? La respuesta es bien sencillo. Imagínate, ¿no? Este es mi andén. Yo normalmente solo podía cultivar acá. Solo tenía ese pequeño terrenito para poder cultivar. Pero al yo construir los andenes, ahora ya puedo cultivar acá también. ¿Cuál es la consecuencia de ello, chicos? Ah, si puedo cultivar acá y también acá, ¿qué va a pasar con mi producción de alimentos? Uf, se va a ir arriba, va a incrementar. Eso era uno de los beneficios de los andenes, ¿ya? Para que más o menos tengas una idea, ¿por qué construir andenes? ¿No? Era para expandir, como te dije al inicio, la frontera agrícola, para que tengas más campos de cultivo. Ahora, profesor, dígame cuál es el otro beneficio de los andenes. Con mucho gusto te digo, a ver. Como estamos en la sierra, ¿qué pasa en la sierra? Hay épocas del año en las cuales, ya, en las cuales, ¿qué va a pasar? A ver, un ratito. Va a haber épocas, chicos, en el año que va a llover, pero va a llover tan fuerte en el cerro que va a hacer que el agua empiece a arrastrar, ¿qué cosa? Tierra. O sea, el agua es tan fuerte, cae tan fuerte que empieza a arrastrar tierra a su paso. Y eso nosotros ya lo hemos vivido. Fenómeno del Niño. ¿Qué ocasiona? Huaicos, derrumbes, desplazamiento de rocas, de lodo, del cerro a las partes más bajas. O también lo que en la parte ambiental se conoce como erosión del suelo, por lluvias. ¿Ya? O sea que las lluvias arrastran el suelo y empiezan a degradarlo. Entonces, una manera de limitar eso es construir andenes. Profesor, pero ¿cómo lo limitas?
Ah, lo que pasa es que en los andenes constituían esto. Mira, acá justo vi una imagen para que entiendas. Acá está un andén. Entonces, ¿qué pasaba? Viene la lluvia, yupi, yupi, el agua está feliz porque va a arrastrar tierra, pero lamentablemente no va a estar tan feliz, porque si yo construyo un andén, este es un andén por si acaso, este es un andén, este muro de contención que ves ahí. Y como te dije, es un muro de contención. ¿Por qué? Porque evita que el agua que ya cayó acá se vaya abajo, ¿sí o no? Claro que sí. Evita que el agua, evita que el agua siga cayendo abajo. Entonces, ¿qué pasa con el agua? Ya no puede caer porque está este muro. Entonces, ¿qué pasa con el agua? Infiltra, se queda ahí, emposada. Y eso contribuye a que yo más tarde pueda, ¿qué cosa? Como ya tengo agua, empiezo, ¿qué cosa? A cultivar. Como ya tengo agua ahí, cultivo mis plantitas. ¿Ya? Entonces, ese fue otro beneficio. Al construir los andenes, evitabas qué cosa? Los huaicos. ¿Ya? Evitabas los huaicos. Muy bien. Evitabas los huaicos. Y para terminar, ya justo lo que te había dicho hace un ratito, profesor, que es una ventanilla de la cultura cajamarca. Es esto, mira, hacer huecos, ventanas en las rocas y ahí en esas ventanas, en esos huecos, colocar los cuerpos muertos. Eso es una ventanilla. ¿Ya? Y eso fue propio de la cultura cajamarca. Así enterraban a sus muertos. Listo, chicos. Entonces, con esto ya hemos terminado el intermedio, ¿qué cosa? Temprano. Hemos visto 6 culturas. Cultura mochica, cultura nazca, cultura huarpa, cultura recuay, cultura cajamarca y cultura lima. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, ya lo que vamos a hacer es rápidamente, el quizzes. Ya te voy a pasar el link del quizzes. A ver, primero vamos a cortar la grabación porque ya hemos acabado la clase. ¿Ya?